la colaboración de... Así es, vamos a escuchar a continuación a Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico, con su colaboración. Carlos, qué gusto escucharte, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marcela? Juan, auditorio, muy buenos días. Una de las cosas en torno a las cuales existe amplio consenso en México es que la inseguridad a la cual nos encontramos expuestos de forma permanente los ciudadanos constituye uno de los desafíos más importantes que deben enfrentar las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Y este reto se vuelve aún más relevante cuando reconocemos que la inseguridad no se enfrenta solo con el uso indiscriminado de la fuerza, pues como nos lo ha demostrado la historia reciente, esa ruta solo conduce a mayores índices de inseguridad y violencia. El actual gobierno de la República, y particularmente su titular, ha dicho que tiene muy clara la premisa anterior, y por ello se replanteó incluso de forma integral la estrategia de prevención y combate a la delincuencia, teniendo como eje central de la misma la creación de la Guardia Nacional. Todo el discurso de la autodenominada Cuarta Transformación en torno a la Guardia Nacional sigue la línea general de este gobierno. Las transformaciones profundas que requiere el país son solo cuestión de voluntad, y por eso los cambios ocurrirán como por arte de magia. Cuando se escucha a los funcionarios y acólitos de la 4T, pareciera que sí saben de lo que están hablando y que solo necesitábamos que ellos llegaran al poder para dejar de padecer los históricos rezagos a los cuales nos condenó eso que ellos mismos llaman el período neoliberal. Pero lo que ha ocurrido en las últimas horas con la Guardia Nacional demuestra claramente que lo único en lo cual realmente creen nuestros nuevos gobernantes es en el voluntarismo. La auténtica rebelión de quienes integran la casi extinta Policía Federal evidencia que los pasos necesarios para transitar de una institución a otra no fueron adecuadamente comunicados y mucho menos aún implementados. ¿Qué debemos entender a partir de lo que estamos viendo? Esencialmente que los policías federales consideran vulnerados sus derechos laborales con la creación de la Guardia Nacional y que han decidido defenderlos de manera poco ortodoxa, pero al final de cuentas legítima. ¿Y por qué debieron hacerlo de esta manera? ¿Qué los obligó a hacerlo de esta manera? No lo sabemos de cierto, pero lo que se antoja suponer es que no habían sido escuchados con anterioridad, que los otros mecanismos existentes para resolver el diferendo no funcionaron o que las respuestas obtenidas no fueron satisfactorias. En cualquiera de los casos, estamos hablando de una autoridad que no sabe, no quiere o no puede alejarse de las pulsiones autoritarias y pretende que la legitimidad democrática que posee por haber sido electa por 30 millones de ciudadanos es suficiente para imponer su visión de la realidad, incluso si ello se traduce en desmedro de los derechos de las personas. ¿En qué va a terminar la rebelión de los policías federales? Esperemos que en el único punto deseable. ¿Cuál es ese? El que consigue el equilibrio necesario entre la garantía de seguridad pública para todos y el respeto de los derechos de todos, pero ambas cosas al mismo tiempo, porque a nadie le sirve que la seguridad pública se garantice a costa de los derechos de cualquier otra persona. Hasta aquí el comentario. Oye, Caro, bueno, pues este es un tema que, por ejemplo, hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dedicado tiempo en su famosa mañanera y ha dicho que pues los líderes de estas protestas son líderes de afuera, que no trabajan en la corporación y que ellos tienen información de que pues todo esto se gesta con intenciones como antes, cuando se gestaban en los sótanos de Bucareli, donde inclusive se hablaba de represión. Entonces que ellos no iban a caer en la posibilidad de que sucediera algo así y que pues estaban escuchando y que no era una injusticia lo que estaban haciendo con los policías federales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, aquí lo que vemos es otra vez el discurso manido de la Presidencia de la República, según el cual, para empezar, ellos siempre tienen otros datos, unos datos que curiosamente los demás no somos capaces de ver, ni de percibir, ni de conocer de forma anticipada, porque son datos que, por alguna razón extraña, solamente sus ojos son capaces de ver, como en aquel cuento que venía en los libros de primaria de el rey desnudo, que se vestía con una tela que solo los inteligentes podían ver. El traje nuevo del emperador.
así el traje nuevo del emperador. Entonces, lo que ocurre en primer lugar, pues es esta versión permanente, esta pulsión de la nueva administración federal de decir que ellos tienen otros datos, es decir, tienen otra explicación de la realidad y una explicación además que es válida por encima de la validez que pueda tener otro discurso. Y entonces tenemos que creerles que no están cometiendo injusticias, pero eso en todo caso le corresponde decidirlo a los jueces. Hubo más de 1,000 personas que el día de ayer firmaron un documento para tramitar un amparo, más de 1,000 integrantes de la Policía Federal. Y bueno, pues ya está en manos de la autoridad jurisdiccional y ellos tendrán que decidir si efectivamente lo que se está tratando de hacer vulnera o no los derechos de los policías. Pero lo que no se puede decir o lo que no se puede plantear es que por el solo hecho de que el presidente diga que no se está cometiendo una injusticia, no se debe de atender. Y tampoco es válido decir que pues lo que pasa es que se trata de nuestros adversarios, de los conservadores, de los fifís, que están tratando de descarrilar esta administración. Lo que ocurre otra vez es una manifestación de la profunda incompetencia de este gobierno para poder instrumentar sus propias ideas, porque ya no siquiera estamos hablando de que están tratando de reparar, de parchar, de reordenar algo. No, están tratando de implementar su propio proyecto y ni siquiera su propio proyecto pueden implementar de manera adecuada, entre otras cosas porque de cierto modo, por lo menos, pues no tienen ni pies ni cabeza. Bien. Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos los temas que son los temas del día, los temas de interés en tu reflexión. Al contrario. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Carlos. Gracias, buen día. Estuvo con nosotros.